Vamos a plantear el problema general para balances de materia y energía en sistemas reactivos. Ya en una unidad anterior habíamos trabajado el balance de materia. Hoy en el balance de energía pues necesitamos combinar ese conocimiento que teníamos de los balances de materia en sistemas reactivos con el balance de energía. Para hacerlo de forma general vamos a tener un sistema reactivo, un reactor que tiene J reacciones independientes, va a tener flujos de corrientes de entradas y de salidas, y vamos a aplicar entonces a este reactor. De manera general vamos a aplicar o plantear cómo haríamos para trabajar con él. Entonces el primer paso, como siempre, es entender lo que nos dice el problema. Los problemas pues siempre nos van a pedir que encontremos algún flujo de materia, energía, alguna composición, temperatura o presión. De ahí lo que necesitamos es pues generar un diagrama del proceso completamente etiquetado, completamente rotulado, donde ubiquemos cada uno de los componentes, identifiquemos las corrientes, el número de corrientes que hay, adicional a ello pues las relaciones. Y pues las relaciones tienen que ver con vínculos de componentes o de las corrientes con otras corrientes o con flujos de energía, es decir, relaciones entre las diferentes variables que definen nuestro proceso desde el punto de vista de balances de materia y balances de energía. Entonces, desde el punto de vista de balances de materia podríamos tener relaciones de alimentación, ¿cierto? Es decir, que la corriente 1 sobre la corriente 2 nos dicen que es igual a tanto, a un valor. O nos pueden definir, por ejemplo, que la conversión sobre un reactivo es del 90%, o la selectividad de un producto a partir de un producto deseado respecto a un producto indeseado es de otro tanto por ciento, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener muchas relaciones asociadas al balance de materia, pero también podemos tener relaciones asociadas al balance de energía. Por ejemplo, nos pueden decir que la cantidad de calor, ¿cierto?, por flujo de la corriente número 1, o nos pueden decir también que la temperatura de la corriente 3 va a ser igual a la temperatura de la corriente 4 como una relación. Entonces podemos nosotros tener múltiple cantidad de relaciones, y pues eso ya todas ellas se han venido ejercitando en los diferentes módulos que hemos estado tratando. Entonces, una vez nosotros especificamos, rotulamos completamente nuestro diagrama, ubicamos los flujos tanto de energía como de materia y las relaciones, empezamos a plantear nuestros grados de libertad. Entonces, en los grados de libertad vamos nuevamente a segregar entre balance de materia y el problema completo de balances de materia y energía. Recordemos que esto nos sirve para poder determinar si es conveniente, o si se consigue o si se puede resolver el balance de materia aparte del balance de energía, lo cual en cálculo manual es bastante ventajoso porque implicaría un menor uso de menor cantidad de ecuaciones a resolver de forma simultánea. Bueno, entonces las variables de corriente asociadas al balance de materia pues serían los componentes, ¿cierto? Entonces contaríamos los componentes de cada una que aparecen en las corrientes, ¿cierto? En nuestro caso pues sería el A, B, el I, el F, el G y todos los componentes que salen por la corriente número 3. Variables de bloque en el balance de materia no tenemos. Los únicos variables de bloque que hasta el momento hemos definido están asociadas al balance de energía, que son flujos de calor y flujos de trabajo. Avances de reacción, tendríamos que nosotros llegar a determinar si este conjunto de reacciones son independientes. Si tuviéramos estas J reacciones y todas son independientes, pues cada una de estas nos va a traer un avance de reacción. Entonces vamos a tener el avance de la reacción 1
hasta el avance de la reacción J, si estas fueran independientes. Si no, pues tendríamos que hacer ese análisis de independencia lineal de las reacciones. Ecuaciones de balance. Entonces, para las ecuaciones de balance necesitamos identificar el número de componentes. Entonces, para identificar el número de componentes, la metodología que se hace es: primero venimos aquí a las reacciones e identificamos cuántos componentes aparecen en las reacciones químicas, y adicional a ello buscamos si hay inertes. Entonces, el número de componentes van a ser igual a todos los componentes que aparecen en las reacciones químicas, más venimos a las corrientes e identificamos si hay inertes, es decir, si hay componentes que no tuvimos en cuenta y que no aparecieron en las reacciones químicas. Esto es muy importante porque, como ya se ha dicho muchas veces, lo que sucede es que pueden haber reacciones intermedias donde un componente ni entra ni sale, es decir, no aparece ninguna corriente, pero ella nos va a proporcionar una ecuación de balance más. Variables de bloque, pues en el balance de energía no vamos a tener, realmente en el balance de materia no vamos a tener. Entonces, de manera general podríamos decir esto para un sistema en estado estacionario. Relaciones, entonces buscamos qué tipo de relaciones hay que estén vinculadas directamente al balance de materia, es decir, que no tengan en ellas involucrada ninguna variable asociada al balance de energía, como por ejemplo temperaturas, presiones, flujos de calor. Todas las que tengan o involucren en su expresión temperaturas, presiones, flujos de calor, no hacen parte de las especificaciones del balance de materia. Relaciones, entonces, bueno, ya teníamos esto. Base de cálculo es cuando no nos dan ningún flujo, ya sea ningún flujo de energía o ningún flujo de materia que me dé el tamaño del sistema, que me indique la cantidad que se está procesando en esa unidad. Para el balance, bueno, entonces una vez nosotros terminamos acá, podemos definir los grados de libertad. Entonces, si los grados de libertad aquí pueden ser 0, pueden ser positivos, pueden ser negativos. 0 es que el problema se encuentra desde el punto de vista de balances de materia completamente especificado y me da luz verde para que yo pueda resolver el problema de balances de materia aparte del problema de balances de energía. Si me da positivo, entonces el problema desde el punto de vista de balance de materia está subespecificado y yo requeriría más información o venir y tomar más información de la que tiene el balance de materia del problema completo, es decir, de situaciones de balances de energía, especificaciones tal vez que tenga acá en el balance de energía. Si es menos, implica que el problema está sobreespecificado y eso pues me está diciendo que sobra información y que por tanto también es difícil poder obtener una solución, porque ella va a depender de qué información yo quito para poder resolver mi problema de balance de materia. Bueno, entonces cuando tenemos en la segunda columna es el proceso completo, ¿cierto? Entonces vamos a tener variables de corriente que van a ser todas las variables asociadas a las variables de corriente de balance de materia, flujos y composiciones, más temperatura y presión u otra variable que me permita a mí caracterizar intensivamente el estado termodinámico del sistema. Aquí tendríamos entonces temperatura y presión y temperatura y presión, aparte de los flujos y las composiciones que vienen del balance de materia. Las variables de bloque que tenemos acá pues van a ser asociadas a flujos de calor, flujos de trabajo aquí. Entonces, y estas aparecen únicamente en el balance de energía. Avances de reacción, pues solamente los que tengo acá asociados en el balance de materia, que van a ser 4 ecuaciones de balance. Aquí van a ser todas las ecuaciones de balance de materia independientes más la ecuación de balance de energía del sistema. Variables de bloque, pues todo depende si tengo especificado el flujo de calor o flujo de trabajo del sistema. Relaciones, nuevamente aquí identifico si hay relaciones que apliquen, pues traigo todas las relaciones,
¿cierto? Todas las relaciones, aquí sería todas las relaciones del balance de materia más las relaciones del balance de energía, es decir, todas las relaciones que aparezcan para ese proceso. Base de cálculo, entonces yo defino, si ya puse una base de cálculo, pues va a ser la misma aquí. Y los grados de libertad, nuevamente puede dar 0, positivo y negativo. 0 implica que el problema está completamente especificado e implica que yo puedo resolver todos los flujos de materia y de energía. Positivo subespecificado, que puedo resolver algunos flujos, no todos. Y negativo, que me están dando más información y por tanto necesito descartar información para el problema. Bueno, si el problema está completamente especificado o subespecificado, puede ser que yo resuelva parcialmente el problema, o si está completamente especificado, pues lo puedo hacer completo. Digamos, puedo resolver todos los flujos de materia y energía. Ahora, una vez yo sé que con qué tipo de problema cuento, pues lo que tengo que hacer es escribir los balances de materia, donde cada uno de ellos pues va a tener la forma que ya conocemos, que es sumatoria de todas las componentes que entran más la sumatoria de lo que se produce de ese componente a través de todas las reacciones químicas que haya, que en este caso estamos diciendo que son J, entonces J reacciones químicas que tenemos acá. Entonces todo lo que entra en estado estacionario debe ser igual a todo lo que está saliendo en estado estacionario. Puedo plantear tantos balances como componentes tenga, y puedo plantear también el flujo total, ¿cierto? El balance total, que sería pues todos los flujos que ingresan más ahora sí todo lo neto que reaccionó, que sería J igual a 1 hasta J desde el componente 1 hasta el componente C. Eso sería todas las moles que se produjeron de forma neta igual a la cantidad neta de moles totales que salen. En este caso, pues este balance sería flujo molar en 1 más flujo molar en 2 y este flujo molar en 3. Y bueno, las reacciones que tendríamos ahí serían estas J. Adicional a eso, pues entonces plantearía las relaciones de balance de materia, las que me den, las relaciones de balance de energía, las que me den, y plantearía la primera ley o la ecuación de balance de energía. En este caso pues sería igual a sumatoria de todas las entradas, ¿cierto?, por H de todas las entradas más los flujos de calor que están entrando deben ser igual a los flujos de calor que están entrando. Entonces si yo tomo la convención que el flujo de calor es positivo, entonces si hay un flujo de calor que está saliendo, lo coloco aquí mismo, pero lo coloco como negativo, igual a la cantidad de flujo de energía que está saliendo con cada una de las corrientes que sale, más la cantidad de flujos de trabajo. Aquí estoy tomando la convención que la cantidad de el flujo de calor que está saliendo del sistema es positivo. Entonces si el calor es el trabajo está saliendo, lo considero positivo. Si está entrando, lo considero negativo. Aquí pues estoy descartando cambios en energía cinética y cambios en energía potencial. Después lo que tengo que hacer es calcular, ¿cierto?, plantear el cálculo de las entalpías definiendo una referencia, y en este caso pues la referencia es el elemento en su estado estable a 25 Celsius, una atmósfera, tal que la entalpía del componente a 25 Celsius, una atmósfera, y en la fase que yo quiera ese componente va a corresponder al delta H de formación de esa sustancia en la fase,
¿cierto?, de ese componente, y de ahí entonces yo puedo empezar a realizar todos los cálculos de entalpía. Bueno, entonces estas son las ecuaciones que dirigen eso. Lo que tengo que hacer después es empezar depende si los grados de libertad son 0 para el problema de balances de materia, implica que con este subconjunto de ecuaciones, todas asociadas al balance de materia, puedo trabajar primeramente, y después de esto voy a calcular la información relacionada con el balance de energía. Aquí nuevamente yo sé que aunque puedo plantear para un sistema de C componentes C más 1 ecuaciones, únicamente C de ellas son independientes, entonces utilizo C para resolver y una de ellas para verificar. Bien, entonces después de eso planteo las ecuaciones, las resuelvo, observo la consistencia matemática con las ecuaciones redundantes que tenga en mi proceso de solución de balances de materia y energía, y finalmente pues analizo si los resultados que he obtenido tienen o no tienen sentido físico. Ok, entonces para ello vamos a ilustrarlo en un ejemplo un poco más concreto. Vamos a suponer entonces que tenemos un proceso de reacción para la producción de ácido sulfúrico. Tenemos agua que está ingresando a 5 atmósferas y 25 Celsius, y va a ingresar otra corriente de ácido sulfúrico en agua al 20%, con adicional otra corriente de SO3, trióxido de azufre, que ingresa a 50 Celsius y 5 atmósferas, y vamos a producir, entonces vamos a obtener ácido sulfúrico al 50% con agua, listo. Entonces vamos a, bueno, aquí creo que el dato que tenemos realmente aquí es este 20% acá. Estos son fracciones molares, entonces aquí es el ácido sulfúrico al 20% en agua. La reacción que ocurre aquí pues es que el SO3 que está ingresando va a reaccionar con el agua en fase líquida para producir ácido sulfúrico fase líquida. Listo. Ok, nos dicen adicional a esto que la relación de alimentación es el flujo de la corriente. Vamos a numerar las corrientes primero: corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. Entonces me va a decir que ese flujo de la corriente 2 sobre la corriente 3 va a ser igual a 2, es decir, se alimenta el doble de ácido sulfúrico respecto de el SO3 como tal. Bueno, entonces estas serían nuestro diagrama, y queremos calcular, adicional a esto, vamos a decir que aquí sale a 25 Celsius y 5 atmósferas, y para hacer más global el problema vamos a tener transferencia de calor. Queremos ver si podemos resolver este problema, y lo que vamos a hacer entonces es, para ello, digamos que esta es toda la información que nosotros tenemos. Vamos a terminar de etiquetar, ¿cierto? Entonces este equipo va a ser un reactor tipo torre, entonces podemos escribir R101, que realmente es una torre empacada, puede ser, o puede ser un reactor de otro tipo, pero aquí la gráfica nos muestra que es un reactor empacado o una torre empacada como tal. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro análisis de grados de libertad. Vamos a contar cuántas variables de corriente tenemos para nuestro problema de balances de materia. Entonces contamos acá 1, 2, 3,
4, 5, 6. Entonces tenemos 6 variables de corriente asociadas a nuestro problema de balances de materia. Variables de bloque no tenemos. Avances de reacción, entonces buscamos por acá las reacciones que tenemos. Solo hay una reacción química, entonces vamos a tener un avance de reacción. Ecuaciones de balance, entonces para poder saber cuántas ecuaciones de balance independientes, vamos a identificar los componentes. Entonces venimos a la reacción química, identificamos los componentes SO3, agua, H2SO4, y buscamos si en estas corrientes hay algún componente que no aparece en las reacciones químicas, y encontramos que no hay ninguno, es decir, no hay ningún inerte. Eso pues ya nos trae aquí a la conclusión que tenemos 3 ecuaciones de balance que debemos plantear independientes, 3 ecuaciones independientes, variables de corriente que se encuentran especificadas. Conocemos la cantidad de la concentración o la fracción molar de ácido sulfúrico en la corriente 2 y en la corriente 4. Entonces no tenemos más, no conocemos ningún otro flujo ni ninguna otra composición de las corrientes. Por tanto, entonces el número de variables de corriente que tenemos acá serían 2 independientes, 2 informaciones independientes que tenemos acá. Después, variables de bloque no hay, que se encuentra especificada. Relaciones. Existe una relación y esa relación pertenece al balance de materia. Me está relacionando 2 corrientes como tal. Entonces tenemos una relación acá. Base de cálculo, eso todavía lo dejamos quietecito. En el sentido que bueno, no tenemos ningún flujo, ni de calor ni de las corrientes, por tanto no conocemos el tamaño del sistema. Implica que sí podemos colocar una base de cálculo, pero lo vamos a hacer únicamente hasta el final del problema para analizar bien dónde convendría o cómo sería mejor esto. Ahora el problema combinado, balances de materia-energía. Entonces tendríamos 6 variables de corriente que vienen del problema de balances de materia, más otras 2 informaciones independientes para caracterizar el estado termodinámico del sistema. Eso va a implicar que si tengo 4 corrientes serían 8 más. Listo, entonces 8 y 6 tendría aquí 14. Variables de bloque que tenga, sí, tengo una que es el flujo de calor. Avances de reacción 1, ecuaciones de balance, serían las 3 de balance de materia independientes más una que es el balance de energía. Variables de corriente que se encuentran especificadas. Ya sé que desde el punto de vista del balance de materia tengo 2 más. En este caso conozco las temperaturas y las composiciones de las temperaturas y las presiones de todas las corrientes de materia, que son 4, entonces serían 8 acá. Variables de bloque especificadas, no conozco ninguna, no conozco el flujo ni de calor ni de trabajo, de calor en este caso. Relaciones, una que es esta relación del balance de materia. Y bueno, entonces primero tratemos de colocar nuestros grados de libertad parciales, que serían variables que maneja nuestro problema menos fuentes de información que tenemos acá. Entonces para nuestro problema de balances de materia tendríamos 7 y aquí tendríamos 3 y 2, 5 y 1, 6. Entonces el grado de libertad parcial para nuestro problema de balance de materia es 1, y para el problema completo, materia de energía, tendríamos acá 16, aquí tendríamos 10, 14, 15, tenemos acá 15, entonces los grados de libertad parciales, 15, serían 1 aquí. Eso implica que si yo coloco una base de cálculo, que sería un flujo, lo traigo acá también, los grados de libertad son 0 y son 0. ¿Qué me dice eso? Que yo puedo resolver el balance de materia desacoplado del balance de energía. Es decir, no tengo que meterme con nada del balance de energía para resolver el balance de materia. Y que el problema está completamente especificado.
Ahora, si las especificaciones son física y matemáticamente consistentes, pues de eso me daré cuenta ya cuando empiece a resolver el problema. Ok, entonces ahora lo que sigue para nosotros es plantear las ecuaciones. Entonces vamos a plantear primero nuestras ecuaciones de balance. Bueno, antes de eso, ¿dónde vamos a fijar la base de cálculo? Sería interesante, por ejemplo, utilizar esto de una vez, ¿cierto? Y podríamos decir entonces que en nuestro caso, por ejemplo, la corriente 2, podemos tener que ellas serían 100 kilomol hora de esta corriente número 2, y eso nos permite de una vez también poder, si utilizamos esta relación, nos permite a nosotros calcular de una vez el flujo de la corriente número 3. Entonces vamos a plantear ahora nuestro problema de balance de materia. Para nuestro balance de materia, entonces vamos a escribir. Vamos a poder hacer balance de ácido sulfúrico, donde para el balance de ácido sulfúrico él está ingresando por la corriente número 2, ¿cierto? Por la corriente número 2 son 20 kilomol hora, no ingresa por ninguna otra, más coeficiente estequiométrico, él es un producto por el avance de la reacción, debe ser igual a la cantidad que está saliendo. Sale por la corriente número 4 y es igual a 0.5 del flujo de la corriente número 4. Podemos plantear un balance de agua. Entonces están ingresando 80 kilomol hora más agua, él es un reactivo, sería coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción y está saliendo únicamente por la corriente número 4, entonces es igual al 0.5 del flujo molar de la corriente número 4. Tenemos el SO3 que está ingresando, que sería flujo en la corriente número 3 más coeficiente estequiométrico menos 1 por el avance de la reacción igual a 0, porque él no sale por ningún lado. Adicional a eso, podemos plantear el balance pues total, ¿cierto? El total, que sería flujo que sale y que ingresa en 1, flujo que ingresa en la corriente número 2, flujo que ingresa en la corriente número 3, más todo lo que reacciona. Entonces aquí tendría que sumar los términos de la reacción 1, menos 1, menos 1. Entonces la producción neta de moles es menos 1. Entonces menos 1 por el avance de la reacción, que esta es la sumatoria de todas las reacciones, ¿cierto? Todas las producciones de todos los componentes en todas las reacciones químicas, que es la sumatoria de estos términos. Y eso debe ser igual a nuestro flujo en la corriente número 4. De aquí, de esta, entonces vamos a tener 3 ecuaciones independientes y una que es dependiente y que la utilizamos para verificar que realmente los valores que estamos obteniendo son consistentes desde el punto de vista matemático. Adicional a eso, vamos a plantear la relación. Esta relación es que el flujo en la corriente número 2, que ya sabemos que son 100 kilomol hora sobre la corriente número 3 va a ser igual a 2. Listo. Entonces ya de esa manera nosotros podemos plantear que por ejemplo, de aquí vamos a poder conocer el flujo en la corriente número 3. Entonces esta sería como la primera ecuación que podríamos resolver. La segunda ecuación sería esta, ¿cierto? Donde, como ya conozco flujo en la corriente número 3, puedo calcular el avance de la reacción química. Como conozco el avance de la reacción química, aquí ya puedo calcular el flujo en la corriente número 4.
Y si me doy cuenta, pues ya conozco flujo en la corriente número 3, conozco flujo en la corriente número 2, conozco el avance, conozco el flujo en la corriente número 4, entonces de aquí voy a obtener el flujo en la corriente número 1, y esta última ecuación que no he tocado pues me sirve para verificar, es decir, reemplazo el avance y reemplazo flujo en la corriente número 4 y esto debe ser matemáticamente consistente. Bueno, una vez entonces he planteado, resuelto mis balances de materia, voy a plantear el balance de energía. Entonces para esto voy a escribir la primera ley de la termodinámica, que sería flujo en la corriente número 1, entalpía en la corriente número 1, más flujo en la corriente número 2, entalpía en la corriente número 3, lo mismo con la corriente número 3, más cantidad de calor que está ingresando, igual a flujo en la corriente número 4, entalpía en la corriente número 4. De aquí, entonces, hago un análisis. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, las conozco, los flujos. Conozco temperatura, presión y composición de la corriente número 1, entonces puedo calcularla, puedo calcular todas las entalpías. Entonces, de aquí, de esta ecuación, puedo obtener el flujo de calor. ¿Qué necesito? Entonces, lo que yo necesito ahora es calcular las entalpías. Entonces, voy a calcular la entalpía en la corriente número 1, en todas las corrientes. Para ello, pues necesito ver una forma conveniente de trabajar este tipo de sistema. Entonces, para este tipo de sistema, generalmente, ¿qué dispongo yo? Bueno, como es un sistema reactivo, entonces yo generalmente voy a disponer los delta H de formación. Eso pues en tablas. Generalmente también para este tipo de sistemas, agua, ácido sulfúrico, conozco los delta H de mezcla, ¿cierto? Eso también lo puedo encontrar, digamos, en tablas. Esto lo conozco a 25 Celsius y una atmósfera para diferentes composiciones de solución. ¿Sí? Soluciones que van desde 0 hasta 1 en sus fracciones másicas o en sus fracciones molares. Este delta H de formación lo conozco a 25 Celsius y una atmósfera. Generalmente puedo conocer las densidades o los volúmenes, ¿cierto?, de los componentes puros y mezclas. Y puedo conocer generalmente las propiedades residuales, sobre todo de los gases. Entonces puedo conocer una ecuación de estado o una carta generalizada. Entonces, a partir de esta información yo tengo que calcular los valores de las entalpías. Bien, en este caso, entonces, haciendo una salvedad aquí, este delta H de mezcla generalmente lo encontramos en las tablas como un delta H de solución, que tiene unidades de energía por mol de ácido sulfúrico. Si queremos cambiar las unidades que sean energía por mol de mezcla, pues tendría que multiplicarla por la fracción molar de ácido sulfúrico, que pues esa fracción molar tiene unidades de moles de ácido sulfúrico sobre mol de mezcla para que me quede en términos. Entonces vamos a usar este delta H de mezcla en unidades de energía por mol o kilomol de mezcla. Entonces, si encuentran tablas donde está por mol de soluto, no olviden multiplicar por la entalpía de acá. Listo. Entonces vamos a comenzar. La entalpía en 1. Entonces vamos a definir un estado de referencia que ya sabemos cuál es. Va a ser 25 Celsius, una atmósfera, elementos en su estado estable a esas condiciones, y para esto entonces HI
¿cierto? Va a ser igual HI a 25 Celsius, una atmósfera, y la fase de la sustancia va a ser igual al delta H estándar de formación de la sustancia en esa fase. Listo. Entonces vamos a armar nuestra primera corriente. La entalpía de la corriente 1 es agua pura. Entonces, en nuestro caso, ese va a ser delta H estándar de formación. Es agua pura a 5 atmósferas y 25 Celsius. Entonces, delta H de formación del agua líquida. Esto pues nos está dando la entalpía del agua como líquido a 25 Celsius y 1 atmósfera. Para cambiarla ahora de presión, pues sería volumen molar del agua líquida entre la presión de la corriente 1, que son 5 atmósferas, menos la presión de referencia, que es 1 atmósfera. Entonces ese sería nuestro valor de la entalpía de la corriente número 1, tomando como referencia los elementos a 25 Celsius y 1 atmósfera en su estado estable. Ahora, para la entalpía en la corriente número 2, ella es una solución. Entonces, y el calor de solución lo tenemos a 25 Celsius. Aquí hagamos un paréntesis. Entonces, este delta H de mezcla que estamos trabajando es la entalpía de la solución a 25 Celsius, una atmósfera de una solución de la composición número 1, que sería de la corriente número 2, perdón, que sería 20% molar de ácido sulfúrico, menos la fracción de ácido sulfúrico, la entalpía a 25 Celsius del H2SO4, menos la entalpía del agua por la agua líquida, ¿cierto? Ambos en fase líquida a 25 Celsius. Entonces, ¿qué implica? Que el valor de la entalpía a 25 Celsius y 1 atmósfera es la entalpía de los componentes puros a 25 Celsius y 1 atmósfera, cada uno de ellos multiplicado por su fracción molar, más el delta H mezclado, donde pues esto de aquí es el delta H estándar de formación de la sustancia como líquido. Entonces nos quedaría fracción molar del ácido sulfúrico por el delta H estándar de formación del ácido sulfúrico como líquido, más fracción molar del agua por el delta H estándar de formación del agua líquida, más el delta H mezclado a 25 Celsius, 1 atmósfera, con la composición de la corriente 2 y en fase líquida. Todo esto, todo este término, pues es entalpía de la corriente 2. Bueno, entalpía a 25 Celsius, 1 atmósfera, es este término de acá, todo eso. Todo esto de acá es este término. Listo. Ahora, ya entonces ya tenemos la solución a 25 Celsius y 1 atmósfera. Ella está ingresando a 25 Celsius y 5 atmósferas. Entonces hay que hacerle la corrección por presión, que sería el volumen molar líquido. Suponemos 25 Celsius, 1 atmósfera, y a la composición, es decir, es el volumen molar de la mezcla 25 Celsius y 1 atmósfera multiplicado por presión 2 menos presión 1. Bien, entonces aquí ya tenemos el valor de la entalpía 2. Recordemos que estos valores de acá, pues como antes lo habíamos dicho, se consiguen en las tablas, ¿cierto?, de calores de solución. Ahora vamos con la entalpía en la corriente número 3. Esa entalpía en la corriente número 3, vamos a utilizar la propiedad residual.
Entonces va a ser la entalpía del gas ideal, la entalpía del SO3 a 80 Celsius y 5 atmósferas. Entonces sería la entalpía del SO3 como gas ideal. Sabemos que siendo gas ideal es función únicamente de la temperatura más la entalpía residual del SO3 calculada a la temperatura 3, que son 80 Celsius, y a la presión de 5 atmósferas. Donde la entalpía de gas ideal de SO3 pues está referida a 25 Celsius y una atmósfera y los elementos en estado más estable. Entonces este valor de aquí, ¿quién es? Es delta H estándar de formación del SO3 gaseoso. Entonces esta sería la entalpía a 25 Celsius más la integral entre 25 Celsius y 80 Celsius de la capacidad calorífica del SO3 como gas ideal de T. Este término de acá es esto. Y luego vamos a colocar la entalpía residual del SO3 a las condiciones de 80 Celsius y 5 atmósferas. Podemos calcular esa entalpía residual pues a través de una ecuación de estado o principio de estados correspondientes, lo que sea. Y finalmente, el valor de la entalpía en la corriente número 4 pues se va a calcular de manera análoga al de la entalpía número 2. Es pues una solución. En este caso, pues sería X del ácido sulfúrico en la corriente número 4 por el delta H de formación del ácido sulfúrico líquido más fracción molar del agua, fracción molar del agua en la corriente número 4 multiplicado por el delta H de formación del agua en fase líquida. Bueno, y ahora le sumamos el delta H de mezcla a la temperatura número a 25 Celsius, que es el dato que tenemos en tablas, una atmósfera y a la composición de la corriente número 4, es decir 50% de ácido sulfúrico molar. Entonces todo este término es la entalpía de la mezcla hasta 25 Celsius, pero necesitamos que sea no a 25 Celsius y una atmósfera, sino a 25 Celsius y 5 atmósferas. Entonces sería el volumen de la mezcla líquida a 25 Celsius, una atmósfera, a la composición de la corriente número 4 multiplicado por la presión de la corriente número 4 menos la presión de referencia, que es una atmósfera. Aquí pues tenemos que tener cuidado las unidades, ¿cierto? Utilizar los factores de conversión adecuados para que nos dé esa consistencia. Bueno, entonces con estos valores, una vez los tengamos reemplazados, obtengamos estos valores, los reemplazamos en el balance de energía y vamos a obtener el flujo de calor. Y con eso habremos calculado todos los flujos, todas las composiciones, es decir, habremos resuelto completamente el problema de balances de materia y de energía.